Hola, paz y gracia sean en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno es poder estar conectado con usted por esta vía, en esta transmisión que hacemos desde acá, desde esta ciudad de Santiago, República Dominicana. Hoy quiero invitarles a que por favor estudiemos la palabra del Señor y voy a dar continuidad a una serie que he estado enseñando bajo la temática la limpia conciencia. Y hoy entraremos en la enseñanza número 4. Pero para ello voy a pedirle que por favor me acompañe en las Escrituras, a la declaración que aparece en Primera de Pedro, en su capítulo 3, verso 8 y los versos siguientes. Y declara la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días debe refrenar su lengua del mal, sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Voy a repetir este verso 16, teniendo buena conciencia. En estos días hemos estado hablando en esta temática tan edificante sobre la importancia de tener una limpia conciencia. Esa es la declaración que hace las Escrituras cuando hablamos de pasajes como los que plantea el escritor a los hebreos sobre lo que es el resultado de la obra de regeneración de parte de Dios a favor de nuestra vida y la importancia de vivir bajo lo que es una limpia conciencia. Hemos estado enseñando en las primeras enseñanzas de esta serie y ya hoy en la entrega número 4 quiero hacer una especie de recuento que sirva como una especie de hilo conductual de lo que es las enseñanzas anteriores cuando hemos hablado de la importancia de la limpia conciencia. Y es que antes de entrar en materia de lo que es esta declaración que hace Pedro en esta epístola, hablar de una limpia conciencia es el resultado de lo que es la obra de regeneración que Dios ha hecho y efectuado a favor de nuestras vidas. Así que tanto la labor de la regeneración y transformación de parte de Dios en nuestro corazón se expresa a través de una limpia conciencia. La conciencia se convierte en aquello que en nuestra vida tiene el rol de identificar una especie de parámetro por donde medimos nuestro accionar, sea bueno o sea malo.
La conciencia se encarga de manejar aspectos como en una especie de estándar que identifican la realidad de cuando estamos actuando bien o cuando estamos conduciéndonos mal. Para ello hemos estado hablando de una palabra vital para esta temática, que es la palabra suneidesis. Esta palabra significa conocimiento moral o conciencia moral. Y esta realidad de esta palabra recoge 3 declaraciones contundentes. Recapitulo las enseñanzas anteriores. Tiene que ver y abarca aspectos concernientes al corazón, abarca aspectos concernientes al alma e incluye aspectos concernientes al pensamiento. Esta realidad nos plantea que hay varias expresiones de la conciencia del ser humano conforme plantea las Escrituras. Y estas varias expresiones de las cuales plantea las Escrituras tienen que ver con aspectos de etapas de la conciencia que están ligados al conocimiento, pero en nuestro caso como hijos de Dios, en la temática de una limpia conciencia, están ligados de manera estrecha a lo que es el conocimiento espiritual, que es el punto que estamos agotando en esta ocasión. Así que Primera de Pedro, en su capítulo 3, específicamente en sus versos 8 en adelante, comienza a hablarnos de la importancia de tener un mismo sentir. Ese mismo sentir que debe de haber en nosotros es algo que debe de ser resultado del ser uno con Cristo. Y ese mismo sentir nos plantea que debe de expresarse de manera que seamos compasivos, que nos podamos amar fraternalmente, ser misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino más bien por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuimos llamados para ser herederos de bendición. El ser todos de un mismo sentir plantea en que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a tener este sentir que hubo en Cristo. El sentir de la mente de Cristo en nosotros, y nuestro común sentir debe de ser el sentir que habitó en Cristo Jesús. Primera de Corintios 2:16 nos plantea esta realidad. El sentir de la mente de Cristo es el sentir que debe de gobernar la vida, la conducta y la conciencia de un hijo de Dios. Ser de un mismo sentir también aplica a la unidad esencial que como hijos de Dios debemos de tener. Aunque no todos siempre operaremos y viviremos de la misma manera, pero hay una unidad esencial que es una norma, un patrón, un modelo a imitar. Pablo fue un entendido de esta realidad. Por eso lo tradujo en un lenguaje más práctico y sencillo al decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esto es unidad esencial. Esto es el mismo sentir. Ser uno con el Señor, con la mente del Señor, es vivir conforme al pensamiento de Dios, y el pensamiento de Dios es comunicado a nuestra vida por medio de su santa palabra. La palabra de Dios informa el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios está impreso en su palabra, de manera que podamos conocerlo y que en este sentido haya un alineamiento a una conciencia que va cada día asumiendo mayor grado y rol de responsabilidad, porque en virtud de un nuevo nacimiento, cuando conocemos al Señor, se nos da el privilegio de disfrutar de una limpia conciencia.
emigramos de la posición de una conciencia cauterizada, emigramos de la posición de una conciencia entenebrecida, disfrutamos ahora de una limpia conciencia, pero la conciencia se nutre del conocimiento. Así que tanto el que no conoce del Señor como el que conoce al Señor y ha experimentado una obra de transformación y redención en su vida, tiene la oportunidad de disfrutar de una conciencia. Así como lo escucha, quien no tiene la vida de Dios en su ser, tiene una conciencia. El que tiene a Dios en su vida, tiene una conciencia. La diferencia es que la conciencia que se construye, que se nutre del conocimiento en aquel que no tiene a Dios, es una conciencia natural. Va determinada y regulada por su escala de valores, por su formación, por la cultura que le ha sido infundida o inculcada. Pero el que tiene a Dios en su vida y en su corazón, depende de una conciencia que ahora es regulada, informada y se nutre del conocimiento espiritual. Por eso hay personas que pasan años y años en el Evangelio y evidencian una mala conciencia, pero puede ser por causa de que cuando conocieron al Señor recibieron una limpia conciencia, pero si no crecen espiritualmente en conocimiento espiritual, el cual se crece en él por medio del entendimiento de las Escrituras, de la sana doctrina y de la palabra del Señor, entonces la gestión de la conciencia puede quedar reducida a aspectos básicos y al no tener un crecimiento espiritual, no hay un entendimiento más amplio y no hay una gestión de la conciencia, y puede ser que encontremos personas con años en el Evangelio asumiendo con liviandad sus modelos de conducta, patrones de comportamiento, de tal manera que no evidencian por su accionar lo que profesan por medio de su fe, y esto entonces es el resultado de una pobre conciencia o de una conciencia que por falta de entendimiento espiritual puede llegar a manejar con liviandad los aspectos de la vida de fe y de la santidad delante del Señor. La Escritura dice que nuestro modelo de vida debe de ser el ser de un mismo sentir, primero con el Señor y también con aquellos que nos rodean, con quienes compartimos la fe que es en Cristo Jesús. De allí es que la Escritura plantea una declaración contundente. Voy a repetir esto de manera tal que sea una declaración rectora de lo que hoy estoy enseñando en la cuarta enseñanza de esta serie Limpia Conciencia. Hay un pasaje en la Escritura, Hechos capítulo 24, verso 16, que plantea una declaración contundente y rectora, como quiero llamar en esta hora. Y dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. Puede llamarse limpia ante Dios y ante los hombres. Voy a repetirlo. Una conciencia limpia o sin ofensa debe de ser ante Dios y debe de ser ante los hombres. Y aquí quiero explicar estos dos aspectos tan importantes de la conciencia. El aspecto hacia Dios implica que debemos de estar bien para con Dios, y esto involucra saber en nuestro corazón que no existe ningún tipo de brecha y nada que afecte nuestra comunión con Él. Esto es tener una conciencia limpia y pura
delante del Señor sin ofensa, que no afecte nuestra comunión con Él. Pero esto puede ser una realidad en base a la composición de escala de valores de nuestra vida y a la realidad del conocimiento espiritual de su voluntad por medio de su santa palabra, de la palabra del Señor. Sin embargo, usted puede vivir con una limpia conciencia delante de Dios, sabiendo lo que es correcto, bueno o malo, pero se puede encontrar frente a un débil en la fe que por no tener el mismo entendimiento de las cosas que usted le haga tropezar por un patrón de conducta que para usted ha sido gestionado en el entendimiento espiritual, pero para el débil en la fe probablemente sea un asunto que produzca una especie de cuestionamiento en cuanto a un accionar que tengamos por causa de que nosotros entendemos que no contradice la palabra, pero el débil rudimento mental del débil en la fe, por tradiciones, por legalismo, por dogmas o por cualquier cosa que esté gobernando como paradigma esa mentalidad, puede traer un cuestionamiento en donde puede ser que tengamos una limpia, pura y una conciencia sin ofensa delante de Dios, pero que esté trayendo tropiezo delante de los que nos rodean. Por eso lo que plantea Pablo es tan importante en cuanto a temáticas de la conciencia. Por eso encontramos capítulos completos dedicados a hablar del débil en la fe. Por eso encontramos la importancia de que quien ha gestionado correctamente el entendimiento espiritual, por esa causa no comience a actuar de una forma que se convierta en instrumento de tropiezo para otros que tengan una débil conciencia, porque hay que mantener una limpia conciencia para con Dios y para con los hombres. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo le es permitido, pero no todo edifica. Por eso cuando hablamos de conciencia y conocimiento, puede ser que nosotros hayamos resuelto aspectos dentro de lo que es el conocimiento espiritual, pero si estamos modelando algo que no ha sido gestionado correctamente por quienes nos rodean, debemos de tener el cuidado de no hacer tropezar en la fe a quien tiene una débil conciencia. Y déjeme decirle que en el Evangelio tenemos más personas de débil conciencia de lo que usted se puede imaginar. Personas que tienen conciencias cauterizadas, no porque no han sido limpias por causa del nuevo nacimiento, sino porque el nuevo nacimiento les otorga una naturaleza con una limpia conciencia y la religión se la cauteriza de nuevo por medio de conceptos dogmáticos y conceptos legalistas que vienen para enjuiciar todo y le colocan una lente que mira todo a través del juicio, la condenación y hasta la descalificación de otros que hacen lo que usted no entiende todavía. Aprendí un principio hace mucho tiempo. Lo que no entiendo no necesariamente debo de condenarlo. La multiformidad de Dios, la expresión de su soberanía hace aspectos por medio de cada uno de nosotros que probablemente usted no lo entienda o otro lo haga diferente a usted y no por eso necesariamente es digno de condenar. Ahora, esto no implica que tenemos una especie de libertinaje o de anarquía para operar como cada uno quiera o crea o se le ocurra en su pensamiento, sino que hay una realidad y es que hay un punto de medición, hay un parámetro establecido y es la palabra de Dios, la cual en el aspecto espiritual nos informa el conocimiento de cómo debe de operar una limpia conciencia. Una conciencia que es limpia y una conciencia que no tendrá ofensa delante de Dios y tampoco delante de los hombres.
No es una ni dos las veces que me he encontrado con personas que me han dicho perdóneme. Y le digo, ¿y qué? ¿Cuál es la causa? Y la expresión es, le juzgué porque no lo entendía y ahora lo entiendo. Palabras sacadas de contexto. Formas que al no ser comprendidas por otros terminan siendo descalificadas. Cantidad de cosas que pasan a diario. Porque donde hay una conciencia débil, habrá facilidad de ofensa. Habrá facilidad de enojo. Habrá facilidad de afectarse en cuanto a lo que es la vida emocional y cuidados y hasta espiritual de aquel que tiene una débil conciencia. Así que quiero tocar algunos aspectos relevantes de esta realidad de la cual estoy hablando en esta hora. Cuando hablamos de conciencia, involucra esto y abarca lo que son aspectos del alma, del corazón y del pensamiento. Pero la palabra conciencia, en su punto más preciso, tiene que ver con aspectos del conocimiento. Y en este caso, nuestro como hijos de Dios, el conocimiento espiritual. Se utiliza 32 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de una especie de juez interno que juzga nuestras acciones bajo el estándar de la aprobación o de la condenación. La conciencia en sí misma no es ley, pero sí da testimonio de la ley moral de Dios. Voy a repetir esto. La conciencia en sí misma no es una ley, pero da testimonio de lo que tiene que ver con nuestra realidad y con la ley moral de Dios para con nuestra vida. Así que la conciencia depende del conocimiento. Y a mayor gestión y grado de conocimiento espiritual y vivir y andar conforme al mismo, más fuerte y limpia será nuestra conciencia. De manera que si un creyente lleva mucho tiempo en el Señor, pero por falta de madurez y conocimiento espiritual es débil, evidenciará esto por causa de su débil conciencia o por medio de su débil conciencia. Y la debilidad de conciencia hace que alguien se enferme emocionalmente con facilidad, se ofenda o hasta se lastime de manera muy susceptible, de manera muy fácil y de manera muy regular o continua. Así que Pablo utiliza otra palabra similar a suneidesis, y es una palabra tan similar que sencillamente cambian una letra y es sineidesis. Suneidesis viene ahora lo que es sineidesis. Y sineidesis, sin embargo, aunque el término fue usado por todo lo que tenía que ver con la filosofía griega, sineidesis fue usada tan enfáticamente por los estoicos, griegos, sabios y pensantes, porque ellos entendían que la idea de esta palabra abarcaba la conciencia como una especie de facultad universal, y es por esto que Pablo entonces, para darse a conocer o a entender mejor con esto, usa esta declaración de sineidesis implicando su propia conciencia, y esto aparece en Romanos 9:1, declaraciones que involucran su propia conciencia. Segundo aspecto, la conciencia de los creyentes, Primera de Corintios 8 del 1 al 13, y lo tercero es la conciencia de los gentiles. Voy a hablarlo de esta manera. Pablo habló, número 1, en primera persona de su propia conciencia. Número 2, habló de la conciencia del creyente. Y tercero, la conciencia de los gentiles. Estableciendo tres realidades. Número 1, que antes de yo juzgar a otro, debo de hacer una autoevaluación en mi propia realidad existencial y en mi propia conciencia.
el estándar en que vivo, el estándar que regula mi conducta, mi forma de ser, de andar y de vivir. Número 2, el estándar que regula o la conciencia de la cual nosotros debemos de operar como creyentes, como hijos de Dios. Y número 3, la conciencia de los gentiles. Lo voy a explicar de esta manera. Es que como hijos de Dios, si yo voy a juzgar a otro, debo de primero autoanalizarme. Segundo, debo de entender que como hijo de Dios hay un estándar de vida que se nutre por medio de la conciencia a través de una escala de valores y de conocimiento espiritual. Y lo tercero es que no debo de esperar que quien no conoce la palabra de Dios, la ley eterna y la ley escrita por medio de su palabra, que ahora en la realidad y a la luz de un nuevo pacto, la ley que nos gobierna no es la mosaica, no es la arónica, es la ley de la vida en Cristo Jesús, la que nos ha librado del pecado y de la muerte. No es aquello que fue manejado por un sistema religioso de un orden arónico ni de un pacto antiguo, sino la ley de la vida en Cristo Jesús, gestionada por medio de la mente de Cristo y la vida del Espíritu en nosotros, que nos ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Y de esta manera nosotros debemos de evaluar la realidad de nuestra existencia a la luz de su palabra. No podemos esperar que quien no conoce la palabra y no tiene a Dios en su corazón actúe o viva exactamente como vive un hijo de Dios que tiene conocimiento de la palabra de Dios y que tiene en su vida de manera residente el Espíritu Santo de Dios, que nos convence de pecado y de juicio. Así que esta realidad de sineidesis entonces significa conocimiento compartido con el propio yo. Es la autoevaluación, es esa voz interna que puede avisarnos y advertirnos y juzgar cuando nuestro accionar no está bien, ni delante de Dios, ni delante de los hombres. Así que es la conciencia o valoración que tiene la persona de su conducta propia, sineidesis, y su juicio en cuanto a si tiene la razón o si está equivocado. Y esto se evidencia mucho cuando las personas se apartan de la fe, su conciencia se cauteriza. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 2, advierte que en el tiempo del fin, una de las características de los hombres en los últimos tiempos sería la conciencia cauterizada, que perdería la sensibilidad por lo bueno o lo malo y que operaría en un patrón de conducta que no necesariamente obedece a lo establecido en la palabra del Señor. Una conciencia cauterizada es aquella que se endurece de forma que no resulta una guía segura para quien entonces está siendo guiado por ella. Y Pablo no insinúa que la conciencia sea una guía para llevarnos a la salvación, porque la salvación suya y mía no depende de obras humanas, sino de gracia de parte de Dios. Solo está planteando Pablo que como tenemos conciencia, la conciencia será una especie de juez interno que determinará, afirmará o desaprobará lo bueno y lo malo en nuestra vida. Así que los aspectos pecaminosos, violaciones del código de conciencia, corromperán todo lo que tiene que ver, lo que es el buen estilo de vida que debe de caracterizarnos como hijos de Dios. La conciencia de la cual habla la Escritura hace mención en Tito, en su capítulo 1, verso 15, y también Romanos capítulo 8, verso 1, nos plantea que cuando no estamos operando conforme a una limpia conciencia, vamos a tener continuamente un sentido de condenación y de acusación interno en nuestra vida. Y es que una conciencia entenebrecida
una conciencia contaminada será como una lente en donde una vez que usted lo coloca, verá todo del color de ese cristal. Si usted tiene un cristal que es oscuro, todo lo que usted vea se verá oscuro, aunque no necesariamente lo sea. Por eso, todas las cosas son puras para los de pura conciencia. Pero quien no tiene una pura conciencia, todo le busca un doble sentido, morbo, lo saca de contexto y juzga a otro, no necesariamente porque esté mal, sino por la realidad de lo que está gobernando su corazón. Siempre tienen un cuestionamiento, siempre tienen una especie de presunción, pero el problema no está a veces en lo que están juzgando, sino en la falta de una limpia conciencia. Si usted es puro, verá las cosas puras. Si usted no es puro, todo lo sacará de contexto, lo malinterpretará, lo confundirá y hasta podrá presumir o asumir las cosas desde una óptica incorrecta. Así que la realidad es que hay ejemplos en la Biblia que nos dan a entender cuando una conciencia está corrompida o cuando se ha corrompido, y esto puede pasar en la vida de creyentes. Por eso no es extraño que en nuestro andar en la fe encontremos expresiones tales como: esta persona no era así, esta persona era diferente. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿O cómo o cuándo vino esa especie de desviación en cuanto a su forma de ser y a su conciencia? Y voy a hablar de un ejemplo en las Escrituras, que lo voy a resumir y a explicar. Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 5. Si es de los que toma nota o gusta estudiar las Escrituras, les recomiendo primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 5. Aquí habla el caso de David. La Escritura habla de cómo David un día, mientras se encontraba en una especie de etapa donde era un forastero, por causa de los celos de Saúl como rey, David un día, cuando Saúl se encontraba en una especie de campamento, David tiene la oportunidad de allegarse a él y le corta una especie de lo que era el borde de su manto a quien era entonces posicionalmente y legalmente rey Saúl. Primer libro de Samuel 24:5 dice allí y explica por medio de la palabra que todo esto sucede en un momento donde David tenía una especie de sensibilidad espiritual, y por cortarle un pedazo de tela al manto de Saúl, declara primera de Samuel 24:5, David sentía que le remordía su conciencia. Escuche bien, un poco del manto del rey cortó como señal de que estuvo allí, de que le visitó mientras quizás dormía, pero no hizo nada contra su vida, sino fue una especie de señal: tuve tu vida en mis manos, pero no hice nada. Y aún con cortar un poco del manto del rey, sintió que su conciencia le remoldía. Esto es lo que declara la Escritura. Qué conciencia más pura, más limpia tenía David en ese momento. Sin embargo, fíjese de un detalle interesante. Más adelante encontramos que en la historia y desarrollo de vida del rey David, ya ahora no como un forastero que estuviese fugitivo por celos del rey que legalmente estaba posicionado, como lo era Saúl, David ahora había sido constituido legalmente rey. Se encontraba entonces tiempo después ejerciendo las funciones propias de su reinado. Y David, el mismo que sintió remordimiento en su conciencia porque cortó el borde del manto del antiguo rey Saúl, entonces
es allí donde años después como rey adultera con una mujer llamada Betsabé, envía delante en la guerra a un hombre llamado Urías y no siente absolutamente nada hasta que tiene que venir un profeta y plantearle una especie de parábola y luego decirle: ese rey eres tú, para que se dé cuenta por causa de la voz profética de lo que no se había dado cuenta por medio de la conciencia, porque la conciencia que un día fue limpia y sensible, entonces llegó a un punto por alguna razón de la cual quizás el tiempo no daría para explicar por la palabra, en que se le afectó, se le contaminó y probablemente estaba a punto de llegarse a cauterizar. Qué interesante esta declaración. Quien un día tuvo una sensible y limpia conciencia, ahora está modelando una conciencia insensible y probablemente cauterizada, donde ya no sentía remordimiento ni diferencia alguna cuando hacía el bien o cuando estaba pecando. No obstante, avanzó y como si todo esto fuera poco, envía a colocar al esposo de esta mujer con quien estaba adulterando al frente de batalla, a este Urías, para que lo mataran, pero no sintió absolutamente nada. Así que el tema aquí de la conciencia es que la conciencia se puede pervertir, se puede cauterizar, se puede insensibilizar, y de allí es que necesitamos una realidad externa como lo es la palabra de Dios o aún la voz profética por medio de las escrituras, de la predicación, del entendimiento espiritual, del crecimiento espiritual, que nos ayude a entender cuando hay aspectos de nuestra vida que han perdido el norte, la diana, y nos estamos extraviando en cuanto a la pura y limpia conciencia. De esta forma es y bajo este entendimiento que Pablo le advierte a Timoteo en 2 de Timoteo 1:3 y le dice: sírvele a Dios con una limpia conciencia. En otro momento también le habla de una fe no fingida que habitó en su abuela Loida, en su madre Eunice. Y todo esto tenía que ver en cómo se mantiene la pureza de una limpia conciencia. Mi amado hermano y amigo, usted que está recibiendo esta palabra en esta hora, quiero decirle algo. Cuando usted y yo somos una nueva creación, conocemos a Cristo y disfrutamos de una obra de regeneración como una nueva criatura en virtud de un nuevo nacimiento, Dios nos da el privilegio de darnos una conciencia tan limpia que es como si fuera nueva, de paquete, para comenzarla a estrenar. Pero esta se puede ir afectando con el tiempo, sobre todo cuando nuestro corazón se afecta, cuando el entendimiento espiritual no avanza en su gestión, cuando no crecemos, cuando nos desconectamos de la palabra, cuando nos descarriamos. Hay gente que se descarría por fuera y otra se descarría por dentro. Usted puede estar descarriado asistiendo a un edificio, a una congregación, porque el tema aquí no es componchar la tarjeta de la membresía de una denominación o una congregación. Es estar conectado a la palabra de gracia, a la vida en el Espíritu y a la comunión con el Espíritu Santo. Amigo que me escucha, hermano, quiero decirle que la conciencia es lo más parecido a una carrera en la cual no determina que podamos llegar de la manera correcta al fin por cómo comenzamos, sino por cómo terminamos. Porque usted puede empezar con una limpia conciencia y cuando la escala de valores de su vida, la desconexión con la palabra y con el conocimiento y entendimiento espiritual se va mermando y menguando, entonces usted terminará con una conciencia entenebrecida, contaminada y hasta pervertida por causa de los factores externos que conducen a que uno empiece a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lamentablemente esta es la condición en que muchos creyentes se encuentran hoy día espiritualmente hablando. Y voy a decirle algo muy responsable en esta hora.
la cantidad de proliferación de palabras, de adulteración del evangelio. Personas que toman las redes sociales sin responsabilidad alguna, con cantidad de seguidores que no les importa su estilo de vida, sino lo que ellos dicen. Escúcheme bien. Por sus frutos le conoceréis. Hablan bonito, declaran frases impactantes, pero su vida es un desastre. Su estilo de vida no evidencia a Cristo, no se conduce por la palabra, no expresa la vida de Dios. Entonces, este tipo de personas y de evangelio distorsionado, palabras que se sacan de contexto, escrituras torcidas, para justificar el estilo de vida y accionar de quienes enseñan que muchas veces no están conformes al orden de Dios. Entonces crean un modo en el cual, por la falta de gestión de un conocimiento espiritual conforme a la Escritura, tenemos tantos creyentes con conciencias entenebrecidas que le llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno, y llega un punto en donde esta realidad establece una especie de juego con el pecado y una violación franca a la santidad de Dios. Y esto es algo que el Señor aborrece. Nos guarde el Señor de comenzar a vivir por una limpia conciencia y terminar por una conciencia entenebrecida y cauterizada, que no pueda juzgar internamente con equidad, con justicia y con verdad, sustentado en la palabra eterna de Dios, lo que es nuestra vida y nuestro modo de actuar. Por esto es que Pablo le dice a Timoteo y le enfatiza de manera muy precisa que sirva a Dios con una limpia conciencia, segunda de Timoteo 1:3. Porque a la conciencia se le puede comparar con la ventana que permite que entre la luz de la verdad de Dios a nuestra vida. Lo voy a repetir. A la conciencia se le puede comparar con la ventana que permite que entre la luz de Dios a nuestra vida. Si persistimos en desobedecer, esa ventana cada vez estará ese cristal más y más sucio y no permitirá que la luz de Dios pueda accesar a nuestra vida. Ahí es que me llama la atención y resalto una declaración que hacen los evangelios cuando en algún momento la Escritura entonces dice que la luz de Dios siempre estuvo en el mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que el problema no era falta de luz, sino presencia de ceguera en la vida de aquellos que no la podían apreciar. Aquí entonces encontramos más bien cuatro realidades de las que Pablo estaba muy claro y enseñó por medio de las Escrituras. La primera, Tito capítulo 1 en su verso 15, Tito entonces nos hace entender la declaración del consejo de Pablo cuando identifica lo que es una conciencia corrompida. La segunda declaración, primera de Timoteo 4:2, enfatiza y enfoca lo que es una conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada es aquella cuando se ha pecado tanto que ya no es sensible en establecer una diferencia o discernir entre lo bueno y lo malo. E incluso es posible que ésta sea tan cauterizada que apruebe lo que es malo y acuse cuando la persona haga el bien. La tercera realidad que identifica la Escritura, y esta lo hace por medio del autor a los Hebreos en su capítulo 10, verso 22, es lo que se llama una mala conciencia. Y la cuarta realidad la plantea cuando en Hechos 24:16 nos habla de una buena conciencia. Y al inicio hablé de algo con lo que quiero concluir, que la buena conciencia tiene dos vertientes y es para con Dios y para con los hombres. Por lo tanto, la buena conciencia es como una especie de cruz que crucifica nuestra forma de vivir y de andar.
porque para con Dios es de forma vertical y para con los hombres de forma horizontal. Así que esta última, la que plantea Hechos 24:16, que es esa buena conciencia, es aquella que acusa cuando pensamos hacer el mal y aprueba cuando anhelamos o deseamos hacer el bien, pero requiere esa buena conciencia, continuo ejercicio para poder mantenerla fuerte y pura. Si no crecemos en el conocimiento y la obediencia espiritual, tendremos como resultado una conciencia débil que se alterará fácilmente por insignificancia de la vida. Hoy quiero que al enseñar esta cuarta declaración de esta serie, limpia conciencia, podamos concluir en donde comencé, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, cuando la Escritura nos habla a nosotros específicamente en el verso 16 de la importancia de tener una buena conciencia y entender que es mejor que padezcamos haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. De manera tal que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu. La voluntad de Dios es que vivamos conforme a esa limpia conciencia que nos ha sido dado por medio de la nueva naturaleza y la vida en el Espíritu, y que se alimenta del conocimiento espiritual. Es mi oración a Dios que por medio de la palabra de su gracia, que tiene poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados cada día más, podamos guardar y crecer en cuanto a una limpia conciencia. Hoy quiero orar conforme a esta palabra que hemos recibido, pidiendo al Señor que si hay aspectos de nuestra vida que se han desconectado de su palabra, que han dejado de crecer en cuanto al conocimiento espiritual de su perfecta voluntad para con nosotros, podamos ser reconectados con esa comunión por medio de su palabra y de su espíritu, y podamos vivir conforme a una limpia conciencia. Ahí donde está, le pido que incline su rostro y me permita orar con usted. Señor, gracias te damos en esta hora por la palabra de tu gracia que hemos recibido. Pedimos con entendimiento espiritual que permita que seamos preservados en cuanto a una limpia conciencia, y que por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu guarde nuestras vidas para que podamos crecer cada día más en la gestión del conocimiento espiritual, de la madurez, para que podamos vivir en paz y con una limpia conciencia para con Dios y para con los hombres. Todo esto lo pedimos creyendo el que es hecho por medio de la voluntad perfecta de Dios y en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. De esta manera, quiero orar con todo el que no conoce al Señor como único y suficiente Salvador de su vida. Donde está, repite por favor esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Te pido perdón por todos los pecados que hasta ahora he cometido. Y hoy públicamente confieso a Cristo como mi Señor, mi único y suficiente Salvador. Creo que Dios te levantó de entre los muertos. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Hoy quiero decirles
que ya estamos en el tiempo donde nos sentimos muy gozosos y agradecidos por el Señor, porque luego de haber agotado todo este espacio de espera de estos meses, ya muy pronto nos estaremos reuniendo una vez más y podremos disfrutar del lugar de adoración que es la congregación, donde aunque con medidas protocolares y de cuidado y de cierto distanciamiento por un tema de prudencia, podremos volver a congregarnos. Y aquí usted recibirá las informaciones, aquí usted será instruido en cuanto a los nuevos horarios y en cuanto al orden que tendremos para nuestras reuniones en estos próximos días. Será un placer volver a reunirnos, volver a vernos, y esta transmisión continuará para aquellos que todavía no se puedan reunir a la misma hora y por este mismo espacio. Será hasta la próxima. La paz y la gracia de Cristo siga guardando sus vidas.